James era el papá de Tommy, declaró mi hermana Andrea, con una voz que retumbó en la ahora silenciosa funeraria. Tengo pruebas. Los pocos dolientes que quedaban se voltearon a verla cuando agitó, triunfante, un sobre Manila. El funeral de mi esposo ni siquiera había terminado, y ahí estaba ella, lista para destruir lo que quedaba de mi mundo. Yo permanecí en silencio junto al ataúd de James, con mi vestido negro aún impecable a pesar de las largas horas recibiendo pésames. A mis 35 años, creía conocerlo todo sobre mi esposo de 12 años de matrimonio. Pero los ojos de Andrea brillaban con una satisfacción maliciosa mientras sacaba papeles del sobre. Resultados de una prueba de ADN, anunció, avanzando hacia mí con el taconeo seco sobre el piso de madera. Y su testamento modificado. Le dejó todo a su hijo, a mi Tommy. Me extendió los papeles, pero no los tomé. En lugar de eso, mi mente se fue 3 meses atrás, cuando James llegó a casa con un gesto preocupado y me dijo que necesitaba hablar. Recuerdo esa tarde con claridad. Me sentó en el estudio, su porte normalmente seguro visiblemente quebrado. Emily, dijo, con la voz temblorosa, hay algo que necesito contarte, es sobre Andrea. Ahora, viendo la sonrisa triunfante de mi hermana, pensé en todo lo que James me había revelado esa noche, su obsesión por él, los acercamientos inapropiados, las amenazas. Me había mostrado los mensajes que ella le enviaba desde hacía años, cada uno más perturbador que el anterior. ¿No vas a decir nada?, exigió Andrea, sacándome de mis pensamientos. A su lado, su hijo Tommy, de 9 años, estaba incómodo y confundido en un traje que le quedaba grande. El pobre niño no tenía idea de que estaba siendo usado como peón en el retorcido juego de su madre. ¿Qué quieres que diga?, pregunté con calma, alisando mi vestido. Mi compostura pareció irritarla aún más. Tu matrimonio fue una mentira, escupió. James me amaba a mí. Tommy es la prueba. Todo lo que creías tener con él era falso. Se giró hacia los presentes, que miraban atónitos. Mi hermana me robó a James en la universidad. Yo era la que él realmente quería. Vi a nuestra madre en la esquina, tapándose la boca con horror. Papá se había ido años atrás, incapaz de lidiar con el comportamiento cada vez más errático de Andrea. Ahora entendía por qué me había advertido que tuviera cuidado con ella. El testamento es muy claro, continuó Andrea, alzando la voz. James lo cambió justo antes de su accidente. Todo va para su verdadero heredero, mi hijo. La casa, los ahorros, todo. Tú no te quedas con nada, Emily. Nada. Vi cómo Tommy se encogía aún más, claramente angustiado por la actitud de su madre. Me dolía el corazón por él. Nada de esto era su culpa. ¿Ya terminaste?, pregunté en voz baja. Mi respuesta tranquila pareció descolocarla. Ella esperaba lágrimas, negaciones, tal vez un escándalo. En cambio, obtuvo calma medida. No, no parece sorprendida, titubeó, y su sonrisa triunfal comenzó a desvanecerse. ¿Por qué lo estaría? James me lo contó todo hace 3 meses. El color se le borró del rostro. ¿Qué dijiste? Saqué mi propio sobre del bolso. Me habló de tu obsesión, Andrea. Del acoso, de las fotos manipuladas, de los mensajes falsos. Me enseñó todo. Mientes, susurró, pero ya con inseguridad en la voz. También me contó cómo dijiste que Tommy era su hijo. Por eso aceptó hacerse la prueba de ADN. Quería saber la verdad, de una vez por todas. Pero lo que tú no sabías, es que se hizo una segunda prueba, una que no podías manipular. Las manos de Andrea empezaron a temblar. Los presentes guardaban un silencio atónito mientras yo continuaba. James estaba muriendo, Andrea. El accidente no lo mató. Fue el cáncer. Y sabía que intentarías algo así. Por eso pasó sus últimos meses reuniendo pruebas, protegiendo nuestros bienes y asegurándose de que la verdad saliera a la luz. No, mientes, negó, sacudiendo la cabeza con violencia. Yo tengo pruebas. Tienes documentos falsificados, la corregí suavemente. Igual que los que intentaste usar hace 5 años con tu exjefe. Sí, James también me habló de eso, dije. De cómo afirmaste que tu hijo era suyo. De cómo intentaste sacarle dinero. Todo está documentado.
Tommy levantó la mirada hacia su madre, con confusión y dolor en los ojos. Mamá, ¿de qué está hablando Emily? Andrea lo tomó del brazo con brusquedad. No le hagas caso. Solo está celosa. James nos amaba a nosotros. James nunca te tocó, Andrea. La prueba de ADN real lo demuestra. Tommy merece algo mejor que ser usado como un arma en tu venganza contra mí. La sala estaba tan callada que se podía escuchar caer un alfiler. Abrí mi sobre, lista para revelar lo que James me había dejado. La verdad que lo cambiaría todo. Pero eso tendría que esperar, porque el rostro de Andrea se había transformado en una furia que nunca antes había visto. Se lanzó hacia mí, con las uñas perfectamente cuidadas tratando de arrebatarme el sobre. Me eché hacia atrás, manteniendo la calma mientras ella perdía el control. Siempre has estado celosa de mí, gritó, su imagen cuidadosamente construida cayéndose a pedazos. Primero con mamá y papá, luego con James. No soportaste que él me amara primero. Mamá, ya basta. Suplicó Tommy, con lágrimas corriendo por su rostro. Nuestra madre corrió hacia él, por fin saliendo de su estado de shock para apartarlo de la escena. Yo observaba el colapso de mi hermana con una mezcla de lástima y resignación. James me lo había advertido, cuando yo no esté, intentará destruirte. Pero me aseguraré de que no pueda. ¿Quieres saber qué hay aquí dentro, Andrea? Pregunté, levantando el sobre. La prueba de ADN real, sí, pero también algo más. Imágenes de seguridad de la oficina de James, del día que llegaste diciendo que Tommy era su hijo. Su rostro palideció. Estás mintiendo. Cámara. Fecha, 15 de marzo, 4:30 de la tarde. Lo amenazaste con arruinar su reputación si no te daba dinero mensual. Dijiste que le dirías a todos que se había aprovechado de ti el día de mi boda. Basta, susurró. Pero James era más inteligente que eso. Grabó todo. Cada amenaza, cada foto manipulada que le enviaste, cada intento de chantaje. Lo guardó todo. Los pocos invitados al funeral miraban horrorizados mientras las mentiras de Andrea se desmoronaban. Tommy tenía el rostro escondido en el vestido de nuestra madre, sus pequeños hombros sacudidos por el llanto. ¿Por qué? Pregunté, suavizando mi voz. ¿Por qué harías esto con tu propio hijo? ¿Por qué hacerlo creer mentiras sobre su padre? Porque tú me quitaste todo. Chilló. Siempre fuiste la perfecta, la responsable, la que ellos querían más. Luego me quitaste a James. Yo no te quité a James. Él me eligió. Y tú pasaste 12 años intentando destruir esa elección. Saqué una carta del sobre. James quería que tuvieras esto. Sabía que intentarías algo en su funeral, que querrías una última oportunidad para lastimarme. Pero también quería darte la oportunidad de detener esta locura. Andrea miró la carta, con las manos temblando. En este sobre también hay un cheque. Dinero para la terapia de Tommy, su educación, su futuro. James sabía que el niño no debía sufrir por las acciones de su madre. Pero hay una condición. ¿Cuál? Preguntó apenas en un hilo de voz. Que aceptes ayuda. Ayuda real. La que has necesitado desde que éramos adolescentes. James lo dejó todo arreglado, el mejor centro psiquiátrico del estado, con cobertura total y absoluta confidencialidad. Solo tienes que decidir tomarla. La pelea pareció irse de su cuerpo. Se dejó caer en una silla cercana, aplastada por el peso de sus mentiras. Y... Tommy. Susurró. Mamá lo cuidará mientras tú recibes tratamiento. James pensó en todo. Sabía que Tommy necesitaría estabilidad, apoyo, y sobre todo, la verdad. Nuestra madre dio un paso al frente, abrazando todavía a Tommy. Andrea, por favor, déjanos ayudarte. Dale a Tommy la oportunidad de tener una vida normal. Vi cómo la fachada de mi hermana se derrumbaba por completo, el atuendo de diseñador, el maquillaje perfecto, la confianza ensayada, todo se esfumó. Dejando solo a una mujer rota que había vivido años en una fantasía creada por ella misma. Yo nunca quise, comenzó, pero se rompió en llanto. Me arrodillé junto a ella, recordando a la hermana que había sido antes de que las mentiras la consumieran. Lo sé, susurré.
pero ya es hora de parar. Por Tommy, si no por ti. Tommy se acercó con cautela. Mamá, su voz temblaba. ¿Es cierto, lo de mi verdadero papá? Andrea lo miró, de verdad lo miró, tal vez por primera vez, viendo el daño que le habían causado sus mentiras. Lo siento, susurró. Lo siento mucho, hijo. Mientras veía a mi hermana enfrentar al fin la verdad, sentí el peso de la previsión de James. Él había sabido que este día llegaría y se había preparado meticulosamente. No solo para protegerme, sino para tratar de salvar lo que quedaba de mi familia. El testamento real, el que Andrea nunca conoció, no solo aseguraba el futuro de Tommy. También habría un camino para sanar a todos los involucrados. James, incluso después de muerto, intentaba reparar lo que mi hermana había roto. Esa noche, mamá llevó a Tommy a casa mientras Andrea, aceptando por fin la realidad, accedió a internarse en el centro. Al verlo salir de la funeraria, saqué una última carta del sobre, las palabras finales de James para mí. Me senté en nuestra recámara, con la carta en las manos. La casa se sentía inquietantemente silenciosa, tan distinta a cuando su risa llenaba cada rincón. Con los dedos temblorosos, abrí su último mensaje. Mi queridísima Emily. Si estás leyendo esto, entonces todo salió como lo esperábamos. Lamento que tuvieras que enfrentar las acusaciones de Andrea el día de mi funeral, pero sabía que pasaría. Espero que las previsiones que tomamos hayan aliviado un poco esa carga. Siempre fuiste más fuerte de lo que creías. Por eso me enamoré de ti hace tantos años. No solo por tu bondad o tu belleza, sino por tu fuerza tranquila. Esa misma fuerza que me sostuvo en mis días más oscuros con el cáncer. Incluso cuando no podía contarte toda la verdad sobre las amenazas de Andrea, quiero que sepas que cada momento contigo fue real. Cada risa, cada lágrima, cada simple café de martes por la mañana, todo fue real. La obsesión de Andrea intentó envenenar eso, pero nunca lo logró. Nuestro amor siempre fue más fuerte que sus mentiras. Cuida de Tommy. Él es inocente en todo esto, y va a necesitar que alguien le muestre cómo se ve el amor verdadero. Siempre has tenido un don para sanar lo roto. Ayúdalo a sanar también. Y Emily, no dejes que esto sea el final de tu historia. Apenas tienes 35 años y toda una vida por delante. Vívela al máximo. Vuelve a amar si encuentras a alguien digno. Y recuerda que mi amor por ti fue completo e inmutable. Por siempre tuyo. James. Las lágrimas me corrían por las mejillas al terminar de leer. Incluso ahora, él seguía cuidando de mí, de todos. Guardé la carta con cuidado y saqué mi teléfono. Había varios mensajes de mamá sobre Tommy, ya está dormido. Preguntó por ti, ¿podrías venir mañana? Le respondí que sí, sabiendo que James tenía razón, Tommy nos necesitaba más que nunca. Los meses siguientes trajeron cambios que jamás imaginé. Durante el tratamiento, salió a la luz que Andrea llevaba años con problemas de salud mental sin atender, con delirios que habían distorsionado su visión de la realidad. Tommy, con ayuda de la terapia, empezó a entender que las mentiras de su madre no lo definían. Cumplí mi promesa a James, convirtiéndome en una presencia constante en la vida de mi sobrino. Pasábamos los fines de semana en el jardín que James tanto amaba, hablando de todo y de nada. Poco a poco, vi cómo mi sobrino salía de la sombra de las mentiras de su madre y empezaba a hacer el mismo. 6 meses después del funeral, recibí una carta de Andrea. Su letra, antes dura y agresiva, se veía más suave. Querida Emily. Los doctores dicen que escribir esta carta es parte de mi proceso de sanación. Pero la verdad es que te debía estas palabras desde hace años. Perdóname por todo. Por las mentiras, la manipulación, el dolor que te causé a ti y a Tommy. Los doctores me ayudaron a entender que mi obsesión con James no era amor, era un síntoma de algo roto dentro de mí. Tú no me robaste mi vida, como me hice creer. Yo le robé años de vida a Tommy con mis mentiras, y casi te robo a ti la oportunidad de despedirte de James como merecías. No espero tu perdón. No lo merezco. Pero quiero que sepas que por fin veo las cosas con claridad. Tommy habla de ti en sus visitas semanales, del jardín, de las historias que le cuentas, de cómo le ayudas a entender que la familia puede ser honesta y amorosa. Gracias por ser para él lo que yo no pude ser. Andrea. Doblé la carta con cuidado, recordando las palabras de James sobre sanar lo roto.
Quizá esa sanación también pudiera llegar a mi hermana, con el tiempo. Un año después del funeral de James, estaba en el jardín con Tommy, plantando bulbos para la primavera. Había crecido, su sonrisa era más fácil, y el peso de las mentiras de su madre se levantaba poco a poco de sus hombros. ¿Y tía Emily?, preguntó, apretando la tierra alrededor de un bulbo de narciso, ¿crees que mamá se va a mejorar? Lo miré, viendo tanto el dolor que aún cargaba como la esperanza que empezaba a abrazar. Creo que lo está intentando, respondí con honestidad. Y eso es lo más importante. Él asintió, con una sabiduría que superaba sus años. Como estas flores, ¿verdad? Necesitan tiempo y cuidado para crecer bien. No hay atajos. Exactamente así, sonreí, recordando las palabras de James sobre mi don para sanar lo roto. Esa tarde, sentada en el porche mientras veía el atardecer, sentí una paz profunda. James había sabido exactamente lo que todos necesitaríamos. No solo protección contra las mentiras de Andrea, sino un camino hacia la sanación. Su último regalo no había sido solo las previsiones prácticas que dejó, sino la oportunidad para que nuestra familia rota creciera algo nuevo de las cenizas del pasado. Tommy pasaba más tiempo con Andrea, ahora que la relación se reconstruía lentamente sobre la base de la verdad y no de mentiras. Mamá había encontrado su fuerza, convirtiéndose en la madre que debió ser hace años. Y yo estaba aprendiendo que el amor no termina con la pérdida. Se transforma, convirtiéndose en algo nuevo, pero no menos hermoso. James tenía razón, este no era el final de mi historia. Era solo el comienzo de un capítulo diferente.